el denso, asfixiante, gélido y verdaderamente insoportable ambiente de pura tensión psicológica, extrema angustia emocional y terror paralizante que envolvía, aplastaba y oscurecía por completo las lujosas, amplias y ostentosas paredes de la inmensa mansión de la familia Rodríguez, no era un simple reflejo del mal clima que azotaba al valle, sino el ominoso, letal y destructivo preludio de una tormenta de furia verdaderamente apocalíptica. Gustavo Rodríguez, el temido, maquiavélico, cruel y soberbio patriarca, que durante largas décadas había gobernado, manipulado y exprimido la fértil región agrícola de San Luis, con una mano de hierro implacable, se encontraba experimentando un nivel de ira hirviente, frustración visceral y humillación personal que jamás en toda su criminal existencia terrenal había creído humanamente posible. El inmenso, sólido e inquebrantable imperio de corrupción, extorsiones millonarias y sangre inocente que había construido con tanta dedicación perversa, estaba colapsando, fracturándose, resquebrajándose y hundiéndose a una velocidad vertiginosa, dantesca y verdaderamente aterradora. La dolorosa demanda de divorcio interpuesta de manera tajante por su propia esposa Georgina, sumada al estrepitoso fracaso de su estrategia de embargo financiero, lo habían dejado mortalmente acorralado. Sin embargo, la letal y definitiva estocada que terminó por destruir, envenenar y fracturar para siempre la retorcida psique del magnate fue la imperdonable visita del inspector Ocampo entregándole el citatorio oficial, confirmando de manera irrefutable que Paloma Cruz, la frágil mujer a la que consideró un estúpido peón, se había atrevido a cruzar las puertas de la policía para testificar formalmente en su contra, dispuesta a hundirlo en la miseria absoluta. Para un hombre sumamente narcisista, ególatra, sádico y enfermo de poder absoluto como Gustavo Rodríguez, esta valiente, sorpresiva, monumental y heroica acción legal no representaba simplemente un enorme revés jurídico o un problema burocrático que resolver con su inmenso ejército de abogados comprados. Era una ofensa capital, una humillación asquerosa, un desafío imperdonable y un escupitajo directo a su orgullo de emperador intocable. La ira volcánica, primitiva, oscura, venenosa y demoníaca estalló en el oscuro interior de su pecho con la fuerza destructiva, incontrolable y ensordecedora de una potente bomba de tiempo. Caminando de un lado a otro en su desordenado despacho de caoba, con el rostro avejentado desfigurado por el odio hirviente, los ojos inyectados en sangre y las manos temblando de pura rabia asesina, Gustavo comprendió con una frialdad verdaderamente matemática y calculadora, que si Paloma llegaba a pisar los escalones del Tribunal de Justicia y lograba testificar abiertamente bajo juramento, su inmensa fortuna y su vida entera se desvanecerían para siempre en una olvidada celda, desechando de forma radical, inmediata, tajante y absoluta cualquier estrategia civilizada, diplomática o legal. El monstruo acorralado tomó la decisión más letal, cruel, sanguinaria, retorcida y cobarde de toda su oscura historia criminal. Levantó el pesado auricular de su teléfono encriptado y, con una voz ronca, gutural, carente de cualquier pizca de compasión humana y cargada del más oscuro veneno del inframundo, convocó a sus contactos más podridos dentro del sistema judicial y policial, ordenando la fabricación inmediata, meticulosa y asquerosa de pruebas falsas incriminatorias. Su siniestro, monstruoso y maquiavélico plan no era asesinarla en silencio, sino orquestar un violento, humillante y destructivo arresto público, acusando cobardemente a la propia Paloma de ser la mente maestra detrás del sangriento ataque y masacre en la boda de su hija, asegurándose de que la viuda se pudriera sola en la fría cárcel para siempre. Simultánea, trágica, melancólica y paradójicamente, en el lúgubre, solitario y modesto interior de una pequeña, hermética y fuertemente custodiada habitación de seguridad ubicada en las silenciosas y apartadas afueras de la Fiscalía del Pueblo, la exhausta, adolorida, frágil y profundamente arrepentida Paloma Cruz experimentaba un complejo, doloroso, inmenso y hermoso torbellino de emociones encontradas que sacudían violentamente su alma herida. Sentada en una silla de metal frío, con las manos temblorosas entrelazadas sobre su regazo, la mirada cansada perdida en la nada y el corazón latiendo con una pesada cadencia, la viuda sentía, por primera y única vez en toda su frívola, equivocada, egoísta y superficial vida terrenal, el asfixiante, inmenso y aplastante peso de una verdadera,
genuina y purificadora conciencia moral y humana. Las pesadas, amargas y ardientes lágrimas que rodaban de forma silenciosa e incesante por sus pálidas, demacradas y entristecidas mejillas, ya no eran en lo absoluto el patético producto del egoísmo, del venenoso despecho romántico, de la vanidad herida o de la enfermiza envidia hacia su propia sangre, sino el doloroso, hermoso, sublime y purificador resultado de un amor maternal verdadero, incondicional, supremo y absolutamente redentor. Paloma sabía con total, absoluta, ineludible y desgarradora certeza que, al haber firmado esa contundente, detallada y explosiva declaración jurada contra el intocable y monstruoso Gustavo Rodríguez, había firmado al mismo tiempo su propia, dolorosa e ineludible sentencia de muerte terrenal, o su condena a la pérdida perpetua de la libertad personal. Sin embargo, la dulce, inquebrantable y celestial paz espiritual que inundaba su atormentada alma al saber con firmeza absoluta que su supremo y valiente sacrificio serviría para salvar, proteger y garantizar de una vez por todas el próspero futuro y la vida de su amada hija Bárbara, superaba con creces y aniquilaba de raíz cualquier miedo físico, terror a la muerte o temor a enfrentar el brutal dolor y sufrimiento constante dentro de un oscuro, desolador y asfixiante encierro carcelario durante el triste resto de sus días. Pero la efímera, frágil, engañosa y falsa tranquilidad espiritual de la oscura y silenciosa madrugada fue rota, destrozada, pulverizada y aniquilada de manera abrupta, violenta, ensordecedora y espectacular cuando una inmensa, brutal y desproporcionada fuerza armada, compuesta por docenas de policías corruptos, agentes judiciales comprados y letales sicarios disfrazados con uniformes tácticos oscuros, irrumpió con violencia dantesca en el modesto refugio de seguridad. El pesado y asfixiante silencio se transformó instantáneamente en un caos aterrador, ruidoso y destructivo cuando las pesadas puertas de madera fueron derribadas a patadas, haciendo saltar las astillas por los aires. Los oficiales mercenarios, actuando bajo las estrictas, sádicas y millonarias órdenes directas de Gustavo, entraron gritando feroces amenazas, apuntando sus largas armas de asalto y sembrando el terror absoluto en el recinto cerrado. A pesar de que Paloma no opuso ni la más mínima, cobarde o patética resistencia física, los esbirros del magnate actuaron con una crueldad, una brutalidad y una hazaña verdaderamente innecesaria, enfermiza y sumamente humillante para aplastar su incipiente dignidad. Fue tomada bruscamente de los brazos, empujada sin piedad alguna contra la dura y fría pared, y esposada con tanta fuerza, hazaña y violencia que el duro y helado metal oxidado cortó profundamente la pálida piel de sus delgadas muñecas, haciéndolas sangrar dolorosamente. Mientras le leían a gritos los falsos, asquerosos y fabricados cargos de intento de homicidio y terrorismo criminal, acusándola perversamente de haber intentado asesinar a su propia hija movida puramente por celos enfermizos hacia Renato, Paloma no gritó, no suplicó clemencia, y no derramó ni una sola lágrima de terror. Levantando lentamente el rostro con una dignidad inquebrantable, suprema y majestuosa que jamás había poseído en su época de opulencia, aceptó en total silencio la pesada y dolorosa cruz de su inminente y oscuro vía crucis existencial. La desgarradora noticia de este injusto y maquiavélico arresto orquestado desde las asfixiantes sombras llegó a la Hacienda Cruz. Al enterarse de los crueles detalles, Bárbara Cruz experimentó un colapso emocional verdaderamente abrumador. En un doloroso y milagroso instante de revelación suprema, el rencor histórico que había edificado contra su madre se hizo añicos. Comprendió con inmensa claridad que Paloma se había inmolado voluntariamente para protegerla del monstruo. Llorando amargamente, se juró a sí misma, con una fuerza indomable, que uniría sus fuerzas con Renato y no descansaría ni un solo segundo hasta destruir por completo a Gustavo Rodríguez, limpiar el nombre de su valiente madre y rescatarla de la oscura prisión, desatando la guerra más letal del valle.